Bueno, y hablemos a continuación de las tobilleras electrónicas, porque se está estudiando todavía su implementación. Ayer justamente se hizo una mesa interinstitucional, se reunieron los integrantes de la Fiscalía, también de la Policía y el Ministerio del Interior para poder ultimar los detalles, lo que sería aparentemente, Juan, la implementación inminente de los grilletes o tobilleras electrónicas. Sí, una duda histórica desde hace varios años, y esto teniendo en cuenta la gravedad de la situación de violencia, especialmente contra la mujer, que venimos viendo en esta escalada de gente que no respeta la prisión domiciliaria, pero tampoco existe una institución que cumpla a cabalidad con ese control de rutina y con esa sanción en caso de que esto no se cumpla. Y no solamente cuando se tratan de procesados con medidas cautelares de prisión alternativa, tampoco pueden controlar las famosas restricciones cuando hablamos de violencia de género, problemas intrafamiliares que muchas veces derivan en casos más graves como ser los feminicidios, ¿verdad? ¿De qué manera podría ayudar la implementación de las tobilleras electrónicas? Es lo que nos preguntamos nosotros, atendiendo a que en otros países ya desde hace un buen tiempo se viene utilizando y se habla de una efectividad del 98%, como ser por ejemplo en Chile, que su estudio estuvo en tratamiento por 8 años aproximadamente. Ya desde hace unos años ellos lograron implementar el proyecto y varios de los procesados están utilizando las tobilleras. Y a esto agregamos, Judith, el caso de Córdoba, Argentina, en donde también el sistema de protección a las víctimas es modelo. Tanto así que el Ministerio de la Mujer de Paraguay viajó hasta Córdoba hace poco tiempo para tomar como referencia efectivamente cómo se aplica a cabalidad y efectividad este sistema. Porque hay una policía que controla, avisa, sanciona y por sobre todo protege a las víctimas de violencia. Ese que mencionás vos, ¿verdad? Porque para poder implementar esta idea, este proyecto de las tobilleras electrónicas, primeramente se tiene que presupuestar, reglamentar, porque eso va a significar mayor recurso humano, ¿verdad? Porque se va a tener que destinar un grupo para la vigilancia, así como también la implementación de una central de monitoreo, la creación de un software y muchas otras cosas más, ¿verdad? ¿Cuánto dinero pone como referencia el Estado argentino? ¿Cuánto gasta anualmente para gestionar las tobilleras electrónicas? 30 millones de dólares por año para un universo de más o menos 2.500 reclusos que son monitoreados constantemente. Bueno, y en instante vamos a compartir con usted algunas placas que demuestran la efectividad en otros países hasta ahora, en qué les ayuda la implementación de las tobilleras electrónicas. Pero antes, vamos a compartir unas entrevistas que captamos justamente ayer durante esta conferencia de prensa, donde habló el ministro del Interior sobre el presupuesto justamente para la puesta en marcha de esta idea. Se está trabajando en eso, es justamente una de las dificultades por las que no se estaba pudiendo implementar, porque recuerdan ustedes, esta ley originalmente es del año 2017, tuvo una modificación en el año 2019 y entonces ahora estamos viendo cómo avanzar. Presupuestariamente no está previsto, eso tenemos que aclarar. En ninguna de las instituciones aquí representadas está previsto en el presupuesto y ahora estamos viendo cómo subsanar eso y avanzar para poder implementar. Bueno, muy importante, yo voy a hablar un poco del tema de los procesos, porque si bien está la policía que debe hacer el control, todo el sistema de justicia debe acompañar. Claro. ¿De qué nos sirve tener estas herramientas si tenemos una enorme mora judicial? Es decir, muchísimos, cientos y miles de casos que están todavía pendientes de revisión y que existe la mora porque los jueces no se toman el tiempo de hacer las audiencias o incluso la fiscalía llega con un recargo de trabajo muy importante para llegar al fondo de cada caso. Claro, porque el orden tiene que ser policía, Ministerio Público y los organismos judiciales ya en este caso. ¿Verdad? ¿Qué decía justamente el fiscal general del Estado con respecto a esta idea? Esto que puede ser entendido a veces como comodidad inclusive para el procesado, porque las medidas alternativas y sustitutivas constituyen un mecanismo de dejar un poco de lado la penitenciaría, que es un poco el objetivo final. También el tema de las libertades condicionales, salidas transitorias, etcétera, podrían ser controlados por estos mecanismos. Existen muchas aristas. El sistema se ve comprometido a buscar una solución al problema. La saturación de las cárceles obligan a buscar soluciones. La respuesta final no siempre es una sola. Y en esa inteligencia creo que la reunión de importantes personas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Fiscalía, hace que tengamos un futuro promisorio. Hay diálogo, hay conformidad para que esto prosiga.
Bueno, Judy, cuando hablamos de estos elementos, mínimamente el aparato, la gestión, la compra, la licitación, el software, el control, la capacitación, la sanción, todo un sistema nuevo prácticamente que se va a tener que implementar desde cero porque cero experiencia tenemos. Claro, y partamos primeramente de la premisa que hay que adjudicar. Una empresa tiene que salir allí la licitada para poder proveer estos sistemas tecnológicos. Vamos a ver qué decía el comandante de la Policía Nacional. Muy importante la implementación de ese sistema digital, porque hoy el quebranto del ciudadano y de ustedes y de todos nosotros son aquellas personas que están con algunas medidas y de nuevo quebrantando al ciudadano en la calle. Si hoy nosotros tuviésemos ese equipo, con mucho gusto vamos a estar trabajando, con mucho gusto vamos a ayudar, porque en primer término lo que va a generar ese equipo electrónico justamente es la disuasión, porque electrónicamente va a estar controlada esa persona que está a disposición de la justicia, está preso en su propio domicilio. Para nosotros sería fundamental ahora la forma de implementación, lo que hoy se venía debatiendo. Ahora, ¿qué tipos de procesados llevarían las tobilleras electrónicas y cómo van a poder monitorear? Es la pregunta que queda, ¿verdad? Trajimos una placa acá para mostrar de acuerdo a lo que experimentan en otros países con su uso actualmente. Estamos haciendo allí un pequeño estudio de análisis y esto es lo que dicen. Para los procesados con medidas cautelares o alternativas a la prisión. O sea que en otros países, Juan, se da la siguiente situación. Les dan la opción a los procesados si es que tienen una causa nada más y depende del agravante también. Si es que quieren cumplir prisión preventiva en cárceles o el uso de la tobillera. Prácticamente en casa, pero utilizando eso con las condiciones de ser monitoreados 24/7, rastreados, tiene un sensor, no se puede sacar, porque existe esa posibilidad también que quieran arrancar. ¿Y cuando quieran bañarse? Igual. Todo el momento, eso no te sacas en un solo instante, ¿verdad? Así que para los procesados con medidas cautelares alternativas a la prisión, ¿verdad? Ahora, veamos en otro aspecto. Restricciones por violencia intrafamiliar. Ese sería un buen punto acá, por ejemplo, Juan. Claro, porque en Argentina decíamos con la referencia 2.500 reclusos o personas procesadas por algún tipo de delito y que como medida tienen la prisión domiciliaria. Pero si acá incluimos el tema de la cantidad de restricciones, nos preguntamos, ¿va a dar abasto esto? Es una buena pregunta, pero también sería interesante porque ¿cuántos casos de feminicidio se dieron, Juan? Porque no se cumplieron estas restricciones. Las víctimas fueron varias veces a denunciar, incluso como represalia. Sus agresores regresaron y las asesinaron. O sea que en otros países incluso se habla de una disminución en el porcentaje de los casos de feminicidio y violencia de género después de la implementación de las tobilleras electrónicas. En otro aspecto, mitigan los casos de feminicidio, que es lo que decíamos, de acuerdo a la experiencia que están viviendo otros países, como ser, por ejemplo, Chile, que ya les traía acá sus antecedentes. A ver, otro punto sería... Bueno, permite vigilar desde una app. Ese también es interesante. Estaba escuchando el testimonio de una mujer justamente chilena, que ella fue víctima de violencia intrafamiliar y ella logró salvarse por segunda vez su agresor porque este tenía la tobillera y él se acercó hasta el sitio donde no era permitido porque la orden de restricción abarca un cierto radio y él se estaba acercando y a través de una app que se le proporciona también en el número, o sea, en el teléfono de la víctima, ella pudo percibir mediante el sensor de que se estaba acercando su agresor y esta información inmediatamente también ya la derivaron a la policía. Fíjate cómo funciona. Que acude rápidamente al auxilio. Y así debería ser, ¿verdad? Así que otro aspecto importante y positivo del beneficio de la tobillera electrónica. No sé si termina acá esto. Tenemos uno más. Uno más, ahí está. Descongestión de las penitenciarias, por lo que hablábamos. Sí, un tema central en este momento, las cárceles no dan abasto. Recordemos que por mucho tiempo estuvo vigente una resolución que hablaba de emergencia penitenciaria, es decir, ningún preso nuevo más en ciertas cárceles por la congestión de gente. Y ya que estamos hablando de eso, acá justamente traje un pequeño informe del Ministerio de Justicia, me aproximo hasta la touch para que puedan ver, porque Paraguay actualmente es considerado como el país con más presos sin condena. Fíjense, es de ahí está, 71,37% de la población penitenciaria masculina de Paraguay corresponde a presos sin condena. Esto también podría apuntar la implementación de las tobilleras electrónicas para poder descongestionar. Esto según datos del 2021, en tanto que las mujeres, que también podrían ser, en este caso, tenidas en cuenta dentro de la población a utilizar estas tobilleras, sin condena, representan casi ahí está, 40%. Según datos de diciembre del 2021,
Se registraban entonces 15.216 personas privadas de libertad sin condenas en Paraguay.